Bien, vamos a tener a partir del día de hoy una serie que se llama Gedeón, de agricultor a libertador. Vamos a tener mínimo 4 semanas, 4 domingos. Vamos a estudiar, vamos a escudriñar lo que fue la vida de Gedeón, un gran hombre de Dios, un hombre que está en el Salón de la Fama de los héroes de fe. En Hebreos 11 está su nombre como un hombre de fe. Y vamos a escudriñar la palabra bendita de Dios acerca de su vida y de la libertad que le dio por medio de mi Señor Dios a los israelitas. Vamos al libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 1. Recuerden que en el libro de los Jueces se relata cómo el pueblo de Israel, al ya no estar Josué, al ya no estar los contemporáneos de Josué en la tierra de Israel, y por no haberles enseñado a sus hijos la palabra bendita de Dios, vino una anarquía a la nación. Una anarquía, o sea, una rebelión en contra de Dios. Se desatendieron de la palabra, se desentendieron de Dios, y más o menos 400 años estuvieron en esta anarquía. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba del Señor, le venían calamidades, le venían problemas. Sometían al pueblo de Israel, las naciones circunvecinas. Se arrepentía Israel, pedía perdón al Señor, y mi Señor Dios en su misericordia les daba un juez o un gobernador que los ayudara primero a arrepentirse de sus pecados, a poner y a enderezar a la nación en el orden y en el camino de Dios, y después librarlos de sus enemigos. En este caso, Gedeón, ¿verdad?, es el quinto juez que tuvo el pueblo de Israel, el quinto de 13 jueces. Y dice la bendita palabra del Señor, Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Qué gran tragedia para el pueblo de Israel, porque los madianitas, que eran pues parientes, ¿verdad?, parientes de los israelitas por medio de Cetura, esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham y Cetura tuvieron varios hijos, y uno de ellos es Madián, y de ahí viene este pueblo que les empezó a hacer la vida imposible a Israel. Dice la palabra del Señor que hasta tuvieron que irse a esconder a las cuevas y a las cavernas y a ciudades fortificadas, porque el asedio de los madianitas era tremendo. Como el pecado en una persona te puede orillar, te puede obligar a caer en lo más bajo, a humillarte de tal forma que te escondas en cuevas y en cavernas. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de llegar a esos extremos? Por el alejamiento de Dios en sus vidas,
por el no obedecer a la palabra bendita de Dios. Versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. No nada más ya fueron los madianitas, sino se le sumaron los amalecitas y los hijos del oriente. ¿Qué está pasando el día de hoy con Israel en este momento? ¿Cuántas naciones están acechando, guerreando en contra de Israel? Ahorita hay siete frentes, los cuales Israel está defendiéndose. ¿Sí? Y aquí vemos que no nada más fueron los madianitas, sino los amalecitas y los hijos del oriente. Se sumaron entre ellos tres para combatir en contra de Israel. O sea que esto es un patrón bíblico. Siempre a Israel, no nada más una nación, varias se le van a unir a ese enemigo para querer tumbar, para querer eliminar al pueblo de Israel. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vuelvo a repetir, cuando uno vive en pecado, cuando uno vive en esa desobediencia al Señor, probablemente en apariencia puedas vivir bien, tienes el alimento, tienes el sustento, tienes el vestido, tienes el calzado, pero tarde o temprano, ¿verdad? Puedas caer. Tarde o temprano, esa persona que estuvo en opulencia, pero viviendo en pecado, termina siendo derribado. El pueblo de Israel sembraba, es un pueblo agricultor. Ahora ya no. También, sí lo es. Pero se basa mucho el día de hoy en la tecnología, en la medicina. Pero el pueblo de Israel de la antigüedad, su economía se basaba 100% en la agricultura. Entonces, los enemigos de Israel, al invadir la nación, ¿verdad?, destruían, como dice la palabra, los frutos de la tierra. Los israelitas llegaron a tal carestía que no tenían que comer. Hasta sus animales los robaron, los mataron los enemigos de Israel. Si el pueblo de Israel se hubiera mantenido firme desde las generaciones siguientes a Josué, las generaciones que le seguían, enseñando, instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4. Amén, hermanos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un Señor y Dios bendito, Jehová de los ejércitos es su nombre, Yahvé, Yahweh, como quiera llamarle. No nada más hay una forma de llamarle al Señor, ¿verdad? Como mucha doctrina por ahí judaizante dice, no, el nombre correcto es Yahweh. Y si no oras en el nombre de Yahweh, no te va a hacer caso, por favor. Es absurdo. Háblale como tú quieras. El Adonai, el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el bendito. Yahweh, Yahvé, Jehová, Jehová. Él te va a escuchar. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo háblale a tu familia del Señor. Todo el tiempo a nuestros hijos tenemos que hablarles del Señor y sus maravillas, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Todo el tiempo en nuestra vida. Dejarle esa semillita a nuestros hijos plantadas desde niños, para que cuando fuere grande, si se apartara, ¿verdad?, llegara el momento que regresara al rebaño, porque ya tiene esa semilla sembrada desde niño en su corazón. Entonces, la generación que le seguía a Josué ya no les instruyó, ya no les habló, ya no les enseñó a sus hijos de Jehová y de sus maravillas en Egipto. Entonces esa generación ya hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, al Señor, en nuestras vidas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre cuando yo toco esta parte, me acuerdo de mi tía Mari. Cuando llegamos a su casa, tiene toda su casa llena de versículos bíblicos, por todos lados. Versículos por aquí, versículos por allá. Hagamos lo mismo, hagamos lo mismo. Escribamos versículos, sobre todo los salmos, ¿verdad?, hermosos, por todos lados de la casa. Y de repente cuando estoy afligido voy, ya sé dónde está el versículo donde habla de la aflicción, ahí en el espejo y está escrito, y me pongo a leerlo y el Señor me fortalece en ese momento porque estoy acudiendo a Él. Entonces regresemos a Jueces, por favor. El pueblo de Israel, ¿qué necesidad tenía de sufrir esto? ¿Qué necesidad tenía de esconderse en cuevas? ¿Qué necesidad tenía de esconderse en ciudades fortificadas? ¿Qué necesidad tenía de quedarse con hambre porque todos los sembrados de los madianitas que les robaron, se quedaron ellos sin eso, sin comer? El pecado trastorna las casas de tal manera que las hunde, las llena de moho espiritual. No hay bendición ahí. No hay bendición. Y dice el Señor en su palabra, Jueces 6, versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Era un ejército tremendo, grandísimo el que tenían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Pero vean lo que dice la palabra, venían con sus tiendas, o sea, llegaban y se instalaban en Israel y ahí permanecían viviendo. En sus tiendas, por todos lados. Tiendas de campaña. ¿Sí? Y como langostas, dice la palabra, era el ejército de ellos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. En el versículo 4 nos menciona que hasta llegar a Gaza era la destrucción de los frutos, o sea que abarcaba de norte a sur. Gaza está en el sur, ¿verdad?
en el sur de Israel. Entonces, toda la tierra de Israel era devastada por los madianitas y sus aliados, digámoslo así. Versículo 6 dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Israel clamaron. Se vieron ya en las últimas, se vieron en una situación terrible, adversa en su vida. Entonces claman al Señor y le piden ayuda. Yo antes de ser cristiano, ¿verdad? Estaba lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de amargura en mi corazón, lleno de malicia, mi alma estaba seca y me sentía yo muy mal. Mi madre me ponía las alabanzas el domingo, a propósito, yo todo crudote en mi recámara, y escuchaba las alabanzas. Hermoso eres, ¿verdad? Y tocaba mi alma, tocaba mi corazón esas alabanzas, me movían. Pero el orgullo del ser humano, no, que voy a andar ahí aplaudiendo y aleluya. Y un día me llevaron, ¿verdad? Y dije, no, que voy a andar ahí aplaudiendo. Véanme. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Dice el Señor en su palabra que los hijos de Israel clamaron a Jehová y yo clamé y le pedí porque estaba sediento de él. Y cuando yo llegué a aquella ocasión, me llevó mi mamá con nuestro pastor Francisco Maltés, ¿verdad? Allí a Portales. Y escuché esa palabra. Es como los dos discípulos del Señor después de su resurrección, camino a Emaús, que cuando se les aparece el Señor y empezó a hablarles desde Moisés, dice, desde Moisés pasando por la ley y los profetas, les habló de la resurrección de él mismo. Y decían esos dos discípulos, ¿no sentiste que tu corazón te enardecía, te llenaba de fuego? Así esa vez, cuando yo llegué a la iglesia, toda la palabra que el Señor dio ese día enardeció mi corazón. Y dije, yo de aquí soy. Aquí está Dios. Yo de aquí ya no me muevo. Y ese mismo día yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Los hijos de Israel ya estaban hasta las cachas, hasta las últimas, sin comer, viviendo en cuevas. El pecado te arruina, el pecado te quebranta, el pecado te enferma, el pecado trae enfermedades. Ahora que ya dejé de tomar desde hace muchos años y veo a la gente que sigue tomando de mi generación, ya están enfermos o muertos, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, totalmente ya abatido, destruido, clamó a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les dio la espalda, dice la palabra. ¿No dice eso? Porque no dice nada. ¿Jehová da la espalda a alguien? No, Jehová no le da la espalda a nadie. Dice la palabra del Señor que si nosotros somos infieles, de todos modos Él permanece fiel. Él está esperando con los brazos abiertos a ese hijo pródigo que lo desechó, que le dijo, dame mi herencia que me corresponde. Ya lo estaba matando al padre. Y fue a vivir perdidamente. Y cayó hasta lo último del fango, porque dice la palabra que hasta con ramera se metió, gastando todo su dinero en los vicios del mundo.
El pecado hasta dónde te pone, hasta comer del alimento de los cerdos. Hasta allá abajo te quedas. Y se acordó el hijo pródigo, ¿verdad? Si yo estaba bien en mi casa, ¿qué ando haciendo yo aquí? Yo dormía calientito en mi cama y estoy aquí conviviendo con cerdos. Pero no se enorgulleció, no se ensoberbeció, ni crea mi padre que yo voy a regresar y que me había derrotado. Porque así somos los seres humanos. No queremos que la gente nos vea que la estamos pasando mal. Y siempre ponemos esa máscara, fingiendo que todo está bien. Pero no todo está bien. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Iré, me arrodillaré y le pediré perdón a mi padre. Y así fue lo que hizo el hijo pródigo. Y llegó, y desde lejos, dice la palabra del Señor, desde lejos, su padre lo vio al hijo pródigo. Y agarró el papá y se dio la vuelta y dijo, ni crea que venga yo mejor me voy y me meto a la cabaña. No. El primero que se echó a correr para recibir a su hijo fue su padre. Fue su padre. Y así nuestro Padre Celestial, si de repente sentimos que nos hemos portado mal, no lo dudes. Regresa al redil. El Señor te va a abrir las puertas con los brazos abiertos. Versículo 8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Vean la misericordia de Dios. Vean la misericordia de Dios. Leamos desde el 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué necesidad tenía mi Señor Dios de hacer eso? De enviar un profeta. En su misericordia bendita agarra y voy a enviarle a alguien, a David, para que reaccione porque ha pecado contra Betsabé. Y va 9 meses, no se arrepiente. El Señor nos espera hasta las últimas nos tiene tanta paciencia que hasta nos manda a la gente, nos manda al hermano, un versículo que te mandan en el WhatsApp para que entres en sentido, te des cuenta de que andas mal. Les manda un profeta para que se den cuenta de todas las maravillas que mi Señor Dios hizo con el pueblo de Israel. Los sacó de esclavitud. Dice el Señor en su palabra, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. No se les olvide, hermanos, el Señor nos sacó de casa de servidumbre. Éramos viles. Nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. O sea, como un trapo de menstruación. Imagínense. Esa es nuestra justicia. Nuestra justicia. En el mundo la gente piensa, yo soy justo, yo doy dinero, yo ayudo a los pobres, yo cruzo de la mano a la ancianita. No es suficiente, porque la salvación no es por obras. La salvación es un don de Dios. Tenemos que acercarnos en certidumbre de fe a la cruz y creer y recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y el Padre, por la justicia del Hijo, nos declara justos ante Él. Entonces ya somos justificados, somos santificados, somos perdonados de todos nuestros pecados por la sangre bendita de Jesucristo, nuestro Señor.
y vivimos en la justicia de Dios. Entonces, esa esclavitud en la que estábamos tomados, poseídos, agarrados, como ahorita está el mundo. Vean al mundo cómo está. Todo afligido, todo afanado, todo preocupado, viendo que están pasando cosas raras en el mundo. Y en el fondo de su corazón saben que algo grueso viene, pero no lo quieren reconocer por ese orgullo. Pero ese orgullo se va a convertir en ira más adelante. Porque el 2 de Timoteo capítulo 3 dice que el carácter postrero de la gente va a ser de envanecimiento, de autosuficiencia, de ego, de orgullo, de soberbia, de violencia. Ese orgullo no le permite a la gente dar su brazo a torcer, reconocer que necesita de un Salvador y acudir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. No los deja. Prefieren morir en la raya, a sabiendas de que hay consecuencias, antes de doblegar ese orgullo y decir, no, yo me voy a salvar. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Mi Señor Dios les envió un profeta para recordarles que fueron librados, fueron libertados. Las bendiciones tan grandes que mi Señor Dios les ha dado a lo largo de todos esos años. Yo os hice salir de Egipto, dice el versículo 8, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. ¿Cumplió su palabra mi Señor Dios? La cumplió. No estaba engañando a Moisés cuando le dijo, ve a Egipto y dile a Faraón que suelte a mi pueblo para que me vaya a adorar y a presentar ofrendas y sacrificios por 3 días en el desierto. ¿No estaba jugando el Señor? No estaba jugando. Su palabra cumplió. El hecho está de que ahí están. Ahí están. Todo el mundo los quiere destruir. Todo el mundo los quiere exterminar. Pero no van a poder. Israel es indestructible. Jeremías 30. Jeremías 30 dice que si las leyes del sol, de la luna y de las estrellas, ¿verdad? Mejor vamos al versículo, no lo quiero dar mal. Me falla la memoria. Quiero darlo exacto. Jeremías 31, 35. Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. ¿No partió el mar el Señor hablando de Egipto? ¿No lo partió a la mitad? ¿No el río Jordán también lo partió a la mitad para que pasara Josué y 2 millones de personas? También. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. 2 puntos. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, o sea que si dejara el sol de dar su luz, si la luna y las estrellas también dejaran de cumplir su función, ¿verdad? Dice, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Y qué nos está diciendo este versículo? ¿El sol puede dejar de salir y de dar la luz? No. Por lo tanto, Israel también permanecerá para siempre. La única nación que sabemos su destino en el futuro es Israel. Y va a permanecer, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo vendrá para reinar en Jerusalén por 1000 años, a todas las naciones.
¿Quieren estar ahí? En Facebook, en YouTube, ¿quieren estar ahí reinando con el Señor en Jerusalén? Reinando ciudades, gobernando pueblos. Trabajemos para el Señor. Trabajemos para el Señor y obedezcamos a su palabra y vivamos en santidad para reinar con Él por 1000 años en Jerusalén. Dice también la palabra bendita del Señor. Jueces 6:9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Cuántas maravillas hizo mi Señor Dios al pueblo de Israel. Primero le manda al libertador Moisés. No le hace caso a Faraón. Manda las plagas. 10 plagas. Después de esas 10 plagas, sale el pueblo de Israel. Lo viene persiguiendo el ejército de Faraón. Llegan al mar y no hay salida. Según ellos, y a veces nosotros en nuestras vidas, según nuestras fuerzas, vemos que no hay salida. Pero en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la fe de Dios bendito, Él ya te tiene preparada la salida, el camino. Pero tienes que creer primero. Tienes que creer que el Señor edifica un camino donde no lo hay. Mi Señor Dios le dijo a Moisés, alza tu vara, y ¡boom! Se abrió un camino. Y un camino derecho, No, mi Señor Dios los trajo por un camino sinuoso, por una curva media peraltada, luego no, camino recto. Recto, ese es el camino que debemos de andar en Cristo Jesús, recto. No un camino sinuoso, a veces sí tengo fe, a veces no tengo fe, a veces voy a la iglesia, a veces no. No, el Señor quiere que seamos, ¿verdad? Firmes, que seamos, ¿verdad? Completamente llenos de la palabra, llenos de su espíritu, entregados totalmente y viendo hacia el frente, no de lado, ni a izquierda ni a derecha, sino al frente, como dice Pablo, prosigo al blanco. El blanco está de frente, no está de lado. Los arqueros, ¿a poco? Ay, es que está de lado. No. Siempre el blanco, para tirar con el arco, está en línea recta. Y Pablo cuando escribe en Filipenses, ¿verdad? Prosigo al blanco recto, una línea recta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque su llamamiento es supremo. Lo máximo que el ser humano puede tener en su vida es su llamamiento. Es el decirme soy, eres mi hijo. Y si sigues por este camino hermoso, mi hijo cuando venga por ti, te va a llevar con él. Te va a llevar con él. Y ese va a ser mi supremo llamamiento. Lo más sublime, supremo, extraordinario, maravilloso que le puede hacer pasar al ser humano es irse con Cristo. Irse con el Señor. Entonces, el profeta les estaba hablando a los israelitas diciéndoles, ustedes eran esclavos y Dios les dio las tierras. Sacaron a 7 naciones de aquí, mucho más fuertes y poderosas que ustedes. Dios los ayudó. Hasta gigantes había en la tierra. Y todas esas naciones fueron barridas por ustedes. Eso fue lo que les dijo el profeta, ¿verdad? Eso fue lo que mi Señor Dios mandó decirle a Israel para que reaccione Israel. A veces como cristianos también el Señor nos somete a prueba
y vemos que no está la salida, y vemos que todavía no contesta el Señor, y vemos que todavía pasan varios meses, varios años, y no veo la promesa. Y a veces nos desesperamos, a veces no aguantamos. No te preocupes, el Señor a su tiempo te dará lo que necesitas. Y si eso que le pediste no te sirve para tu edificación espiritual, no te lo va a dar. No te lo va a dar. Por eso siempre cuando oramos aquí en la congregación, digo, Señor mío, gracias te damos por todo lo que nos das y también por todo lo que no nos das. Te damos gracias porque no es de edificación para nuestras vidas, para nuestras almas. ¿Sí? A veces estamos en una situación adversa y como que nos estamos apachurrando, como que estamos menguando nuestra fe, pero no nos acordamos de todas las maravillas y milagros que el Señor ya hizo en nuestra vida. Siempre tengamos presente que el Señor nos ha sacado de tantas y tantas y tantas cosas en nuestra vida. Y nada más por un momento de prueba, yo ya me estoy ahí quejando. No, tengamos la fe. Es más, como dice Santiago, vamos a Santiago, por favor. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero vean cómo escribe Santiago, hermano del Señor. Hermanos míos, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice así, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, un gozo extraordinario, un gozo sobresaliente, un gozo máximo. Cuando os halléis en diversas pruebas. No entiendo, Señor. ¿Cómo que me debo de gozar cuando estoy sufriendo? ¿Cómo que me debo de gozar cuando estoy en calamidad? Yo ahorita estoy pasando una prueba. Ya tiene varios tiempos. Y el Señor es hermoso, maravilloso. A cada rato me está diciendo, estoy contigo, fortalécete, sigue adelante, no te preocupes, suéltate completamente del barandal, en mí, sumérgete en mí, aviéntate al mar. Ya les expliqué lo de la pecerita. El religioso nada más, ¿verdad? Está dentro de la pecera y hasta ahí llega, hasta la pared de la pecera, ¿verdad? Y quiere ir para la izquierda y de repente quiere salir, avanzar y ¡pum! No puede porque pega con la pared de la pecera de un lado o del otro. Ese es el religioso. Pero cuando vives en la plena palabra del Señor, es como si estuvieras nadando a mar abierto o buceando en mar abierto. Libre, sin fin, sin problema. Así es como quiere el Señor que vivamos sumergidos en su palabra bendita. Que no haya freno de nosotros, porque de Él obviamente no lo hay. Él está esperando que nos entreguemos completamente a Él. Eso es lo que quiere. Pero nosotros a veces decimos, ¿será? ¿No será? No. En Él no hay sombra de variación. Él no es mentiroso. De suyo habla. El Señor bendito y santo, de su naturaleza. Verás. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra te dice que te halles en sumo gozo porque estás en una prueba, es porque el Señor te está restaurando,
te está edificando, te está dando paciencia, porque aquí lo dice también la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y a veces en un día se te juntan como 3, 4 pruebas. ¿No les ha tocado? 3, 4 pruebas y a veces hasta seguiditas casi al mismo tiempo. Y tú dices, Señor mío, dame temple, dame tranquilidad. Eso es lo que quiere el Señor. Afirmar en nosotros un carácter de templanza, de dominio propio, que no perdamos la sobriedad, sino que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo se aturdía y había mucha gente y no, espérenme, no, de uno en uno, de uno en uno. ¿Perdió la calma el Señor? No. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que el carácter de Cristo Jesús esté formado en nosotros. Entonces, cuando tú sabes que estás en una prueba, te tienes que gozar porque el Señor te está edificando, te está limpiando, como esa vid, ¿verdad? Como esa vid, el que lleva fruto, nada más lo va a limpiar la plantita, la va a podar para que se vea más bonita y dé más fruto. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Jamás te va a dejar, jamás te va a desamparar. Por eso Santiago dice, os halléis, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué, hermanos? No oigo. Paciencia. El Señor quiere que tengamos paciencia. No somos pacientes. A veces la perdemos. Pero el Señor quiere que seamos pacientes. Es una gran virtud. En la paciencia se demuestra el carácter de Cristo. Totalmente. Vivimos en un mundo de impaciencia. Ya estás en el semáforo y de repente ya se pasó de rojo a verde y nada más te tardaste una milésima de segundo para avanzar y ya te están pitando allá atrás. Y dices, bueno, así vive el mundo. Pero el Señor quiere que seamos pacientes. Entonces, cuando nos hallamos en diversas pruebas, debemos de tener eso como un sumo gozo, porque mi Señor me está restaurando, me está edificando, está haciendo su obra en mí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Obviamente si me dejo, ¿verdad? Porque si la carne se resiste, oye Señor, pero ya llevo mucho tiempo así, una semana. No, tenemos que confiar en Dios, confiar en el Señor. Yo ya les he dicho, yo ya voy a cumplir 19 años donde vivo. Y sigue el bar de la esquina dando lata. Hoy no me dejó dormir. Así se los digo. Pero ¿qué quiere el Señor? Paciencia. Paciencia. Y efectivamente ya me compré mi bazooka para... Hay que tener paciencia. Si el Señor quiere que esté allí, es por algo. Es por algo. Entonces yo no digo nada, Señor. Ahí me tienes bendecido, Padre mío. Versículo 9, os libré de mano de los egipcios. Jueces 6:9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Mi Señor Dios hizo maravillas con Israel. Mi Señor Dios hará maravillas con todos nosotros, hermanos. Si nos dejamos claro. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así:
porque esa palabra no temáis puede malinterpretarse. La Nueva Traducción Viviente dice, te dije yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos. Cuando la Reina Valera dice no temáis, quiere decir no le des reverencia a esas estatuas, a esos ídolos, a esas imágenes. Y la NTV dice no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Y no le hacemos caso al Señor. A veces no le hacemos caso y hacemos lo que queremos. Combatimos, peleamos, contradecimos. Siempre queremos tener la verdad, la razón. Somos necios, no humildes. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a quitar ese ego, esa vanidad, ese orgullo, esa soberbia, esa altivez que a veces sale de nosotros. ¿Y cómo se quita? Rindiéndonos al Señor, pidiéndole que nos ayude, leyendo su palabra, orando, atendiendo a los negocios de nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que los israelitas no hicieron caso al Señor, adoraron imágenes, ídolos de los amorreos, y obviamente viene la descobertura de parte de Dios, la separación de Dios. Vean el versículo 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este versículo en la Biblia de traducción del lenguaje actual dice, Dios les dijo que Él es el único, el 11. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abieser. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. Aquí aparece ya Gedeón, pero aparece primero el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo, Jesús, en una cristofanía. Yo, estudiando esta hermosa palabra, me fui a la Biblia del Oso, la 1569, ¿sí? Y ahí la palabra ángel está escrita con mayúscula. Aquí está escrita con minúscula. Entonces eso nos da pie para entender también, obviamente, de que es otro tipo de ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová, Cristo Jesús, preencarnado, se manifiesta en el Antiguo Testamento, en muchas partes de la Biblia. ¿Sí? Obviamente hay que escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para detectar y saber, ¡ay, este es el ángel de Jehová! Ahorita les voy a decir porque hay otra pista aquí también. Versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba él, en vez de que esté a cielo abierto, quitándole la cáscara al trigo, se esconde bajo ese corral que los que machacan las uvas tienen para que se salga el jugo. Estaba como escondido en ese corral y ahí estaba él quitando la cáscara del trigo. Dice, para esconderlo de los madianitas. Quiere decir que era agricultor, Gedeón. Era agricultor, le ayudaba a su padre. Su padre era Joás. Y el ángel de Jehová estaba sentado abajo de ese árbol. Era un árbol enorme de como de 10 a 12 metros de altura. Un encino. Versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Bendito sea, Señor.
Jehová está contigo. Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Bendito sea el Señor. Pero si no ha hecho nada, como varón esforzado y valiente, mi Señor lo iba a utilizar. Lo iba a utilizar para echar de Israel al madianita, a la malecita y a los hijos del oriente, que eran como langostas, un ejército enorme, como de langostas. Mi Señor lo estaba anticipando, le estaba diciendo, tú eres varón esforzado y valiente. Pero no está hablando en tiempo futuro, ya está hablando en tiempo presente, ya es un hecho. Como Abraham. Abraham comenzó siendo padre enaltecido, ¿verdad? Ese era su nombre sin H. Conforme fue pasando el tiempo, mi Señor Dios le cambia el nombre a Abraham con H, que significa padre de multitudes. Recuerden, vamos a tener un nombre nuevo nosotros, igual, ¿verdad? Una piedrecita blanca se nos va a dar, dice Apocalipsis. Una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo. Quiere decir que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está haciendo su obra. Y ya no me voy a llamar Juan. ¿Cómo me voy a llamar? Solo el Señor sabe. Pero en certidumbre de fe yo sé que está trabajando conmigo. Está restaurando este cuerpo, este templo, lo está restaurando. ¿Verdad? Lo está edificando para ser imagen de Cristo. Y eso con todos nosotros. Entonces le dice, varón esforzado y valiente. Mi Señor Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. 3 veces le dijo, 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Porque tú vas a meter a más de 2 millones de personas a la tierra de Canaán. ¿Y fue Josué, varón esforzado y valiente? Amén. Recibió su herencia en Efraín, era de la tribu de Efraín, y recibió su herencia. Tenemos que ser varones esforzados y valientes. Se necesita valor para ser hijo de Dios, ya se los dije. Y esforzarnos por la palabra, no tirarnos a la hamaca, sino esforzarnos por el conocimiento de la palabra bendita del Señor, tener más comunión con Él, tener más contacto con mi Señor Dios, que me ha dado la vida física y la espiritual también, que es la que más importa. ¿Qué es la que más importa? La eterna, la eterna. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Pongan atención. Gedeón se cuestiona 3 veces. Primero, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Está preocupado por lo que le está pasando a la nación. El pecado fue lo que lo orilló a que el mundo estuviera así. El pueblo de Israel estuviera así. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón sabía de todas las maravillas que Dios hizo en Egipto, ¿verdad? Tenía el conocimiento de la palabra entonces. Y luego dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿No va a actuar Dios ahora a nuestro favor? Estamos siendo invadidos por estos madianitas. ¿Qué no va a hacer el Señor algo?
Estaba preocupado. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Versículo 14 dice, y mirándole Jehová, atentos porque dice, y mirándole Jehová, pues no que era el ángel de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una cristofanía, ¿verdad? El ángel de Jehová es Cristo preencarnado. En el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, es el mismo, pero Cristo en una preaparición, ¿verdad? Preencarnado. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Que me diga eso Dios, no te envío yo. Ve con esta tu fuerza. Pero si, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? No soy Superman, Señor. No soy Batman. No soy ningún héroe de los del mundo. ¿Cuál fuerza? La fuerza de la humildad. ¿Cuál fuerza? Yo aquí apunté en mis notas. La fuerza de la humildad. Sacudiendo trigo en el lagar. Yo que voy a andar yendo a la iglesia a lavar los baños. O yo que voy a andar ahí postrado limpiando los pisos de la congregación. No. Yo necesito otra posición en la iglesia. Eso es humildad. Gedeón estaba limpiando el trigo escondido adentro del corral en el lagar para que no lo vieran los enemigos y se lo quitaran. Eso es humildad. Mi Señor Dios vio en él humildad. ¿Qué más? La fuerza de la humildad sacudiendo trigo en el lagar, la fuerza de la atención. Porque tenía preocupación del lugar humilde de Israel. Estaba preocupado por su nación. A mí qué me preocupa mi país, yo ya estoy bien con lo que tengo, yo gano y esto y el otro. A mí qué me preocupa México. Tenemos que orar por nuestra nación, ¿verdad? Tenemos que orar por México. ¿Sí? Gedeón estaba preocupado por su nación. ¿Sí? ¿Qué fuerza? La de la atención, porque tenía preocupación del lugar humilde de Israel. Tenía la fuerza del conocimiento, porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado. ¿El Señor no ha hecho maravillas en tu vida? Claro que sí. La primera de todas es de que ya te dio la salvación de tu alma. Y ya con eso tenemos, porque luego decimos, ay, pero es que no me ha dado mi BMW, no me ha dado mi casa allá en Europa, no me ha dado mi viaje. Y puro pedir y pedir y pedir cosas materiales. ¿Y lo espiritual qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde queda? Tenía la fuerza del conocimiento porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado. Sabía Gedeón que Dios podía porque ya lo hizo, sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Tenía la fuerza de los que tienen hambre espiritualmente porque él quería ver las grandes maravillas de Dios otra vez. Las quería volver a ver. Confiaba en el Señor y sabía y quería que Dios actuara otra vez. Tenía la fuerza de aprender porque él escuchó lo que el ángel de Jehová dijo. Estaba atento, si no le hubiera dicho, no, espérame, estoy trabajando, quitándole la cáscara al trigo. Ahí te ves después, ¿no? Otro día con más calma, ¿no? No, estuvo atento en aprender. ¿Cuál es la actitud que un cristiano debe de tener todo el tiempo? De aprendizaje. De aprendizaje. No de ponerme la careta de que todo yo lo sé.
Y lo que no lo sé lo invento. No, eso no es. Hay que tener la actitud siempre de aprender. Siempre en las reuniones siempre está el que todo lo sabe. Y si no lo sabe, lo inventa. No, hay que tener esa actitud de escuchar, meditar lo que estoy escuchando, aprender. Todos aprendemos de todos. Apliquemos la observación y nuestro sistema auditivo. Gedeón tenía la actitud de aprender. Sí. Porque él escuchó lo que el ángel de Jehová dijo. Tenía la fuerza de los débiles. Gedeón tenía la fuerza de los débiles, pero no es una paradoja, pastor, una contradicción. Tenía la fuerza de los débiles, pues la fuerza es de los fuertes, ¿no? Para Dios no. Para Dios, mientras más te humilles, eres más fuerte. Porque así lo dice 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos para allá, por favor. Pablo había sido llevado al tercer cielo, ¿verdad? Y directamente mi Señor Jesucristo le predicó su palabra. Y para que no se envaneciera Pablo de toda la maravilla y hermosura que vio en el tercer cielo, ¿verdad? Le mandó un mensajero de Satanás, dice la palabra, aquí mismo en 2 Corintios 12. Un mensajero de Satanás para que me azote, para que no me ensoberbezca, me envanezca de más, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque Pablo le pedía a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. Lo dice el versículo anterior, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un mensajero de Satanás. Algo que le estorbe en la carne para estar siempre sometido a Dios, sometido, totalmente entregado a Dios para no caer en la carne. Y mi Señor Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me glorio en mis debilidades. Soy un desmemoriado yo. Soy un desmemoriado, la verdad, ¿verdad? Soy torpe a veces. Fallo muchas veces. Él se gloriaba en esas cosas, en sus defectos, y no en lo bueno que yo soy para esto, lo bueno que yo. No. Entonces dice Pablo que mientras más humillado, más humilde sea, Dios me va a usar más grandemente. Su poder se perfecciona en la debilidad. Y en Gedeón, mi Señor Dios vio esa actitud de una persona humilde y la iba a usar grandemente. ¿Sí? Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué, Señor? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
¿Le creemos al Señor? ¿Le creemos que puede hacer maravillas y milagros en nuestra vida? Debemos de creerle. Le está diciendo, varón esforzado y valiente, tú vas a derrotar a los madianitas. Pero si era el hijo menor de un agricultor en Manasés, en la tierra de Manasés. ¿Cómo, Señor? Y vuelvo a repetir el 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pero el versículo 16 es muy importante para todos nosotros. Ciertamente Dios está con nosotros, hermanos. No lo duden, no lo duden. Y hará y está haciendo maravillas en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta. Pero recuerden que el Señor está con nosotros y vamos y podemos derrotar a nuestros enemigos, como el pueblo de Israel a los madianitas. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si era un ejército de miles, parecían langostas, como a un solo hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que derrotar en certidumbre de fe a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Nuestra carne, nuestro pecado, que todavía por ahí lo tenemos. Esos son nuestros enemigos. Recuerden, tenemos 3 enemigos. Nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. El otro enemigo que tenemos es el mundo, que nos coquetea, que nos habla, que nos dice. Si Satanás le dijo a mi Señor Jesucristo, le dijo, mira, si me adoras, todos los reinos del mundo te voy a dar. ¿No lo tentó con los reinos? Lo tentó con el mundo. Y el tercer enemigo es el mismo Satanás, que nos pone las trancas, que nos pone las trabas para no seguir plenamente, no estar totalmente tomados de la mano del Señor. Derrotemos a nuestros enemigos. El Señor ya nos dio la victoria, porque dice la palabra del Señor que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.